l'annuncio di questa 3 giorni, un annuncio partecipato, e quindi ruberò qualche minuto per ringraziare tutte le partecipanti e i partecipanti, associazioni, istituzioni. Abbiamo cercato di dare un'idea orale, come è effettivamente, di questo incontro. Quindi questo non significa invisibilizzare il contributo delle tante e dei tanti che hanno partecipato in tutti questi mesi, cercando di mettere insieme molte differenze, molte specificità, un tanto lavoro che si è messo insieme in questa occasione, come già in altri 4 incontri. La rete caracastiana fa 2 incontri nazionali all'anno per dire, come ha detto ieri il nostro ambasciatore Isaia Rodriguez, che Venezuela non è sola. Lo hanno ripetuto in tanti, lo ripetiamo in tanti, dobbiamo continuare a ripeterlo in tanti, molto spesso, per contrastare questa martellante campagna mediatica che, come diceva un compagno, non significa per noi fare controinformazione, ma fare informazione, perché quella che i grandi media di regime mandano in giro non è informazione ma è intossicazione, una grande e pesante intossicazione che cerca di far passare le cose al contrario di quello che sono, impedendoci di vedere la realtà. La realtà è quella che noi abbiamo sotto i nostri occhi nei paesi capitalisti, in cui la crisi la pagano i padroni, in cui i referendum costituzionali ci vengono presentati come una grande forma di progresso, invece sono svolte neautoritarie che servono per esautorare le persone dalla possibilità, quella poca che ancora gli rimane, di scegliere. Noi siamo un paese che non vota più i suoi governi da molto tempo, noi, e continuiamo però ad avere governi sempre subalterni ai diktat delle grandi istituzioni internazionali. È lo stesso diktat che si vorrebbe imporre ai paesi che invece hanno fatto della sovranità e della giustizia di classe una grande bandiera. Questa parola bisogna ricominciare ad usarla. Ieri sera abbiamo visto il film di Oliver Stone, che ha un po' ricapitolato i grandi passi in avanti che questa America Latina solidale ha fatto. L'ha fatto prima di tutto sull'esempio, un grande esempio di resistenza di Cuba, che è stato un faro in tutti questi anni e a cui è seguito il processo bolivariano che si è messo in moto a dispetto di ogni aspettativa. Ha vinto quasi 18 anni fa Hugo Chávez Frías con un'alleanza di forze a guida degli ultimi, un'alleanza inedita che è riuscita a mettere insieme un campo assai litigioso anche da quelle parti, non dimentichiamolo. E quindi questo esempio che noi abbiamo in piccolo è in fondo un embrione di quello che potrebbe essere rimesso in moto anche qui per superare diversità e avversità. Un'alleanza inedita, dal basso, come piace dire oggi, e dall'alto, ove peraltro non significa gerarchie, perché noi abbiamo la stessa diplomazia partecipata del Venezuela, di Cuba e dei paesi dell'Alba, la vediamo nelle occasioni istituzionali, ma le vediamo per strada, è nella calle, perché è il governo delle calle, il governo della strada, che ha inaugurato il comandante Chavez, che ha proseguito con l'ex operaio del metro, il nostro presidente Nicolà Maduro. È una formula che non vale solo per Venezuela, ma si proietta in tutte le parti del mondo. Quindi questo è il messaggio, e in fondo un risultato molto importante anche in questa piccola 3 giorni di discussione che abbiamo ottenuto e che non dobbiamo perdere, che dobbiamo riprendere e riproporre a partire dalle parole che ha pronunciato ieri l'ambasciatrice di Cuba, Alba Soto Pimentel, che senza memoria non c'è futuro. È un paese che dimentica qual è stata la sua memoria, come il nostro. È ovvio che non ha le basi per continuare, perché non ha le parole per dominare il conflitto di classe. Anzi, queste parole le ha buttate al macero, così come ha buttato al macero il senso più forte della parola comunismo, compartir, della parola partito e della parola politica, facendolo diventare una questione per elite, quando invece la politica è poter fare, il potere è poter fare, ed esattamente questo poter fare
che il sistema delle oligarchie vecchie e nuove vuole togliere alle persone che hanno invece tutto interesse a costruire un mondo di pace vera, intendendo per questo non la pace del sepolcro, ma la pace con giustizia sociale, per sintetizzare. E da ultimo perché abbiamo qui questo parterre anche di ospiti internazionali? Perché dall'America Latina è arrivato un messaggio forte che è stato ribadito anche recentemente nel vertice dei non allineati nei confronti di tutto il sud del mondo. Non a caso, come si ricordava ieri, lo slogan di Telesur è il nostro nord e il sud. La nostra idea di interscambio solidale non è quella del Fondo Monetario Internazionale e non è quella della Banca Mondiale. A partire da questa idea, il Venezuela è stato, insieme ai paesi dell'ALBA, l'unico arco di forza che si è opposto a tutte le aggressioni imperialiste che stanno distruggendo il mondo in tutti questi anni. L'ALBA ha proposto tutta un'altra cosa, diversa dall'aggressione alla Libia, dall'aggressione alla Siria e ancora prima, lo ricordava Luca, i militant che transiamo all'interno della rete, le strutture, la struttura che come è stata prassi fino adesso si è proposta per organizzare in completa unità con tutto il resto il più allargato possibile questo quinto incontro. Lo ricordava le parole di Chavez a proposito dell'Afghanistan, perché vi ostinate a rispondere al terrore con un altro e maggiorato terrore, ovviamente perché, come stanno ribadendo a ogni piè sospinto, la loro idea di sviluppo, tra virgolette, sviluppo dei più forti, si basa naturalmente sullo sviluppo e gli armamenti sempre più sfrenati contro ovviamente i popoli che ben poco possono difendersi per come è lo stato del mondo. Ebbene, l'ALBA e i paesi che hanno al centro Venezuela e Cuba hanno mostrato un altro cammino, hanno continuato a mostrare un altro cammino anche nei confronti della questione più drammatica a cui ci troviamo di fronte oggi, che è quella dei migranti. Qui noi ci onoriamo e salutiamo tutte le organizzazioni dei comitati migranti che stanno qui di varie nazionalità e vi chiediamo scusa per non essere riusciti a far meglio. Non ce l'abbiamo fatta negli anni 70, ci hanno piallato completamente, chiediamo scusa per l'uccisione dell'operaio egiziano che ha avuto lui sì il coraggio di rimettere in moto uno sciopero che altri non hanno più il coraggio di fare, chiediamo scusa per non essere riusciti a costruire quello che invece negli altri paesi, con Cuba, con Venezuela e l'America Latina solidale, stanno provando a fare contro tutti i poteri forti. E noi abbiamo almeno il dovere di essere dalla parte giusta, perché ci hanno anche fatto perdere l'abitudine a schierarci, siamo sempre 50-50, un po' di qua e un po' di là. Invece no, la questione che si sta ponendo oggi in Venezuela è molto chiara. Sono due modelli di paese che si scontrano. Da una parte c'è l'imperialismo, da una parte ci sono i poteri forti che vogliono riportare indietro il continente agli anni delle decade perdidas, e sappiamo perfettamente cosa è successo, e dall'altro c'è un altro campo, il campo degli ultimi che sta cayendo e correndo, portando avanti un laboratorio, un esperimento, e chi è senza peccato scagli la prima pietra, soprattutto da queste parti, ma è il nostro campo. Ed è con questo campo che noi oggi ribadiamo la volontà di stare fermamente, anche mettendo finalmente mano alla catena di complicità che sta portando il mondo alla rovina. In questo senso, per cominciare, ringraziando moltissimo i nostri ospiti, io passo prima di tutto la parola all'ambasciatore Isaia Rodriguez, che tutti conosciamo e che non è soltanto un ambasciatore riconosciuto a cui il Venezuela deve moltissimo per aver col suo coraggio sventato il colpo di Stato facendo una conferenza stampa pubblica a dispetto di tutti i mezzi nel 2002, lo stesso format che adesso l'opposizione vuole rimettere in campo persino contro le parole del Papa, che ha regalato a Maduro una statuetta di un angelo che si batte con i demoni, figuratevi un po'. E invece noi siamo ovviamente
su un altro percorso, però anche i simboli in quel caso contano, e invece i demoni di cui parla il Papa ci sono proprio all'interno del Venezuela, perché ci sono religiosi e oligarchie che in questo momento stanno invitando all'omicidio. Se non ci credete basta che ponete in internet il nome, tanto per dirne uno, del tal padre Palmar, ma ce ne sono molti altri che insistono per portare avanti le loro crociate neocoloniali che abbiamo saputo, che abbiamo visto nel corso della storia che cosa hanno prodotto. Ebbene, Isaías Rodríguez, che è anche poeta apprezzato, abbiamo ascoltato i suoi versi, ed è anche la poesia del Venezuela, la poesia che arriva dai popoli che hanno saputo imporre anche una nuova felicità in tutta questa barbarie che oggi stiamo ascoltando e salutando qui. Un abrazo, un saludo fuerte, combativo a todos los compañeros y compañeras que hoy en esta mañana inician esta actividad de solidaridad con Venezuela. Voy a tratar, lo voy a hacer de manera pausada, de leer para ustedes unas 2 páginas y media sobre la Venezuela actual, sobre cómo vemos a Venezuela en este momento, cuál es su situación, cuál es el problema fundamental y cuáles son las expectativas con las cuales se pueden resolver estos problemas. La participación de los medios de comunicación en los planes de perturbación internacional auspiciados por Estados Unidos, conjuntamente con los poderes parlamentario y judicial del país a desestabilizar, han sustituido en América Latina los golpes militares por golpes blandos o institucionales. Así lo han hecho en Honduras, en Paraguay, en Brasil e intentan hacerlo también en Venezuela. A través de esta vía, la derrota no es electoral, pero es derrota. La derecha utiliza para esta maniobra los flancos débiles que dejan nuestros gobiernos progresistas. Por ejemplo, el individualismo, la falta de solidaridad, la desorganización del pueblo y el poco compromiso político e ideológico que los gobiernos progresistas no alcanzamos a realizar sobre las masas populares. El objetivo de estos actos del imperialismo no es quién será el nuevo partido gobernante, ni siquiera quién será el nuevo presidente, sino mantener intacto el sistema capitalista. Esta visión frívola ha impuesto estos llamados golpes blandos. Estamos viviendo esta etapa en América Latina. La batalla contra Venezuela se libra exactamente en ese terreno. Va mucho más allá de lo que nosotros llamamos en Venezuela la guerra económica y mucho más allá de esto que la oposición llama referéndum revocatorio. Va mucho más allá de estos dos planteamientos. El gobierno bolivariano ha tenido dificultades. Ha tenido muchas dificultades porque hemos vivido desde hace más de 100 años de la renta petrolera. Eso nos ha llevado a no diversificar nuestra producción y nos hemos convertido en unos rehenes, en unos presos de la renta petrolera
del país. Esa vida, como les decía, es de mucho tiempo, de hace más de 100 años, y se ha convertido en un hábito sociocultural del país, que ni siquiera el proceso revolucionario ha logrado sacar del pensamiento de la comunidad, de la sociedad, de los habitantes del país. En 20 años de revolución no hemos podido enfrentar debidamente este mal. Algunos creen que no hemos podido deslastrarnos de ese mal porque hemos tenido que defender el socialismo a través de consultas electorales. Qué cosa tan extraña, defender el socialismo con procesos electorales. Y sin embargo, es realmente una de las características de nuestro proceso político revolucionario. Reconocemos haber cometido algunos errores, entre ellos enfrentar la burguesía local con importaciones en lugar de haber diversificado la producción. Como era de esperarse, las importaciones se vinieron al suelo con la caída de los precios del petróleo. Han aparecido graves dificultades para aprovisionarnos de divisas y para sostener el modelo económico con el cual debemos realizar la transición al socialismo. A pesar de nuestros errores, el proyecto político no ha fracasado, no va a fracasar. Aún sin divisas, se ha continuado profundizándolo. Hemos ampliado las conquistas sociales y consolidado la unidad cívico-militar. Esto explica por qué un gobierno acosado se mantiene todavía en el poder. El hecho de haber profundizado nuestra estrategia o nuestra táctica de unir al pueblo con el sector militar y de mantener las conquistas sociales son los dos elementos fundamentales con los cuales se ha sostenido nuestro proceso en América Latina. El chavismo supera hoy las confrontaciones de calle que hace la oposición. Tenemos en las calles, nuestra convocatoria es siempre mayor de las convocatorias que hace la oposición. Las últimas encuestas denotan una recuperación del gobierno, del Estado, ha mejorado el abastecimiento del país y han aumentado los precios del petróleo. Singularmente han aumentado de 28 a 43 dólares por el barril de petróleo. Creemos que con las últimas gestiones que ha hecho el presidente Maduro con su equipo de gobierno, recientes por cierto, este precio puede llegar a mantenerse durante el año que viene en el orden de unos 50 o 55 dólares de manera estable. Es ahora, precisamente en esta situación, cuando el Parlamento opositor venezolano, en una clara incitación a crear ingobernabilidad, pretende la intervención militar internacional en Venezuela. La ha llamado, la ha pedido, la ha reclamado. No tenemos el poderío bélico de los Estados Unidos, pero estamos en condiciones de enfrentar la subversión local. Contamos con esa alianza cívico-militar. Este aspecto no ha sido bien tratado por los estudiosos de nuestro proceso. Lo han subestimado y es un elemento realmente importante que, a juicio nuestro, le da mucha garantía y mucha confianza a la prosecución de nuestro proyecto político. Buena parte del estamento militar en Venezuela está
de este lado y tienen una formación política con la cual acompañar el proyecto. La Fuerza Armada Bolivariana se ha declarado abiertamente antiimperialista y revolucionaria. Ha utilizado incluso la expresión chavista. Han dicho, la Fuerza Armada Bolivariana es chavista. Lo ha dicho públicamente, incluso en los remitidos oficiales con los cuales le ha contestado al Parlamento venezolano. Con ese discurso confronta permanentemente a la oposición parlamentaria. Los llamados que ha hecho el Parlamento oposicionista al desconocimiento del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral no solo han caído en el vacío, sino que han sido ejemplarmente respondidos por la Fuerza Armada Bolivariana. Y para quienes piensan que el triunfo parlamentario de la oposición el año pasado, el 6 de diciembre del 2015, y para quienes piensan que la abstención de los chavistas en esas elecciones fueron formas de identificarse con la derecha, quiero expresar algunas explicaciones necesarias. No es así como pretenden interpretarlo simplemente algunos. No debe entenderse de esa manera. Los votos obtenidos fueron los de siempre. Los que sacó la oposición son los que siempre sacó la oposición. Nosotros perdimos el Parlamento por la abstención de militantes, de gente que nos había acompañado durante mucho tiempo, y esa abstención estuvo por el orden de los casi 3 millones de votos. Esos que se abstuvieron no se pasaron al lado contrario, simplemente se abstuvieron, no votaron por nosotros. Pero hay que interpretar esta abstención. La abstención fue una expresión de conciencia política, y eso es realmente importante, analizarlo y calificarlo de esta forma. El pueblo con esa abstención advirtió con conciencia su descontento y llamó la atención sobre la conducta errada del gobierno en algunas de sus políticas. Esta conducta se ha venido rectificando. El pueblo advirtió y el gobierno comenzó a rectificar. El descreimiento se ha detenido, ya no es el mismo del momento en que se eligió el Parlamento venezolano en diciembre del 2015. En nuestro país, los flujos y los reflujos de un proceso político singular como el nuestro explican muy bien estos hechos. No estamos en Europa. Nuestros procesos en Latinoamérica son procesos que tienen flujos y reflujos, en donde los niveles de conciencia, los niveles de sabiduría, de secuencia, de formación de un conjunto de acciones con el objeto de lograr un propósito, no tienen la misma frecuencia que pueden tener en un país con una tradición, o en un continente que tiene una tradición tan larga como Europa. Hay vacíos en nuestros países y es perfectamente entendible una situación como esta en cualquiera de nuestros países de América Latina, no solo en Venezuela. Lo acabamos de ver en Brasil, lo vimos en Argentina, se ha traslucido de alguna forma en Uruguay. Entonces, no es una situación que hay que analizarla de una manera estricta y absolutamente académica. Hay además, la oposición en esta situación que considero para el país de recuperación, la oposición confronta tres poderes:
en lugar de uno. Confronta el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial y confronta el poder electoral. Antes estaba confrontando solamente el poder ejecutivo, al presidente de la República. Ahora confronta 3 poderes. La situación se le complica a la oposición. La oposición trata de copiar el golpe de Estado de Brasil para colocarlo en Venezuela. No hay condiciones en Venezuela para imponer un golpe a la brasileña. Con toda certeza, esto no es una expresión subjetiva en el análisis, no hay condiciones para imponerlo en Venezuela de la misma manera como se hizo en Brasil. La derecha aspira a utilizar la suspensión del revocatorio para una intervención extranjera y el pueblo está consciente que la culpa de que el revocatorio no se realice en el 2016 es culpa de la oposición y no culpa del gobierno ni obstáculos del gobierno para que no se realice. La conciencia política es precisamente en este momento cuando podemos enarbolarla con un elemento de análisis. La misma conciencia política que se obtuvo, esa misma conciencia política hoy en positivo es la que no acepta, no se deja engañar por las manipulaciones de la oposición. Esa conciencia política no es solo para abstenerse, sino para saber quién es el responsable o el culpable de lo que políticamente acontece dentro del país. Para esas mayorías no hay ninguna duda que las confrontaciones internas de la oposición es lo que llevó a que retardaran la propuesta del referéndum revocatorio y en lugar de plantearla en el mes de enero del 2016, la llevaron al 26 de abril de 2016. Con toda seguridad, planteada en esta fecha, no podía tener ningún resultado durante el mismo año. Los tribunales penales venezolanos, lo estamos viviendo en este momento, no hicieron otra cosa que declarar inválido un proceso de recolección de firmas donde 605.000 firmas, 605.000 rúbricas correspondían a personas muertas y enterradas, fallecidos. Más de 3.000 firmas eran de menores de edad, otras 3.000 de condenados por la justicia penal que no tienen derecho a sufragar, otras miles de falsos electores, de gente que no tenía cédula de identidad o de gente que nunca colocó las huellas dactilares con las cuales acompañar la firma para procesar de manera correcta su adhesión al referéndum revocatorio. Y ayer mismo, fracasó la huelga general que la oposición había pedido por el país. Fracasó totalmente. No es que se expresó como un 10%, no llegó a un 5%. No convocaron a un 5% de la población y fracasó totalmente. Todo conduce a que el referéndum revocatorio, en el supuesto caso de que se realice, porque pareciera que ahora tampoco quiere la oposición realizar el referéndum revocatorio, en el supuesto caso de que se realice, se llevará a cabo en el 2017. Si se realiza en el 2017 y tienen éxito, no creo hoy que tengan éxito, pero si tienen éxito, igual se mantiene el gobierno chavista con el vicepresidente. Percibimos en la oposición que unos quieren el diálogo, este diálogo que ha dicho el Papa, que puede presidir y que puede estar el Vaticano
en la mitad de los dialogantes. Algunos quieren y la mayoría de la oposición no quiere. No quiere porque la política de ellos en este momento es de la violencia. La política de ellos es en este momento la de las vías de hecho, la misma que han puesto en práctica en las oportunidades que les ha correspondido actuar. Recuerden que en el caso de Leopoldo López hubo tantas muertes provocadas por él y esa es la razón por la cual se encuentra detenido. No es un preso político, es un delincuente político, es alguien que infringió las leyes penales del país. Posteriormente, Enrique Capriles, después de los procesos electorales que tuvo con Maduro y perdió el proceso electoral, hizo también un llamado a esa refriega violenta y murieron 14 personas. En honor a la verdad, ellos se han venido debatiendo en 3 sectores. Un sector violento, que es el sector de Leopoldo López. Un sector que ha venido siendo auspiciado por los Estados Unidos para que busque una alternativa electoral que ellos llaman pacífica, dirigido por Capriles, y un sector que no se sabe dónde está. Un día está con Capriles y un día está con Leopoldo López, que es el sector de Ramos Alú. Esos sectores, los 3 sectores, hoy están unidos. Están unidos circunstancialmente porque están convencidos de que ni siquiera el referéndum revocatorio, en la oportunidad que se realice este año o el año que viene, podrá tener éxito. Y están absolutamente desesperados. Están jugando a una situación de caos interno para que venga una intervención del país por una nación extranjera. Es lo que quieren, es lo que buscan. O que una organización internacional a instancias de ese país extranjero tome una decisión que coloque a Venezuela en una circunstancia parecida a la que puede tener Cuba con el bloqueo, ya con un bloqueo formal, no con un bloqueo de hecho como el que vienen haciendo. Evidentemente esa desesperación produce una crisis interna dentro del país, una crisis interna que estamos en capacidad de torear, de capear, de resolver. Si esto hubiese ocurrido en el mes de mayo o en el mes de junio, les diría que la situación es grave. Pero hoy, después de toda el agua que ha pasado bajo los puentes, es bastante fácil para nosotros resolver esta situación. En primer lugar, porque el país ya no tiene en ellos la misma confianza, en la oposición, la misma confianza que en algún momento tuvieron de ser la organización que sustituyera al gobierno chavista para darle la solución a los problemas del país. En segundo lugar, porque las fracturas entre ellos tampoco dan confianza. Están jugando a sus intereses eminentemente personales, candidaturas presidenciales, que a los objetivos del país como tal. En tercer lugar, no tienen un proyecto político para el país. No tienen ni siquiera un proyecto neoliberal para el país. Ni siquiera tienen un proyecto para privatizar el país, como lo tenía Brasil. Su propósito es salir del chavismo, salir de Chávez, salir de Maduro, salir de quien esté allí, y eso para una sociedad no es un proyecto político. Las sociedades necesitan estabilidad y necesitan objetivos que buscar y que alcanzar. En este sentido, están jugando con una situación
que no les es beneficiosa. Han entendido que el camino de la guerra puede ser muy costoso para el país, puede ser muy costoso para el pueblo, puede ser muy costoso para ellos mismos. Han comprendido que aún ganando la batalla, la situación futura del país se les puede escapar de las manos. Puede haber tanta o más inestabilidad que la que tiene en este momento el chavismo. Y por eso bravuconean con el llamado a la subversión. Saben que el país que tendrían en las manos en el supuesto caso de que tuvieran éxito, no lo van a poder sostener. Hay algunas preguntas que la oposición tendrá que resolver para definir su destino. Anoto algunas. ¿Quién asumirá el liderazgo de la insurrección? ¿Tiene mercado la oferta de la insurrección para un país que tiene un tan alto nivel político y que puede digerir perfectamente qué es lo que conviene o no al país, independientemente de que sea la oposición o el gobierno quien esté al frente del desarrollo de una política de esa naturaleza? ¿Con cuál credibilidad cuentan si desde el Parlamento nada hicieron para rescatar la situación económica del país? Rescate que ofrecieron para llegar al Parlamento y que no cumplieron. ¿Qué otra alternativa tienen? ¿Qué camino, qué otro camino les queda? ¿Estarían dispuestos a reconocer que no hay forma de ganar sin dialogar? Parecerá que no. En este momento, precisamente el día 30, deben reunirse y los factores más importantes de la oposición han dicho que no asistirán. Sin embargo, el coordinador ha manifestado que él estará allí, lo que quiere decir que hay dos líneas de confrontación totalmente diferentes. Lo peor es que dicen que no van a estar allí, porque ellos se informaron por televisión, porque nadie les participó directamente de esa reunión. Primero, eso tampoco es cierto, pero en el lugar, en el supuesto caso de que sea cierto, es mucho más grave para ellos, porque quiere decir que ni siquiera le habían hecho seguimiento a la situación, porque la convocatoria a la conciliación nacional la ha hecho nada más y nada menos que el Papa desde Roma. Por cierto, el Papa ha tomado el cuidado de no dejarse representar con los obispos venezolanos y ha designado un obispo argentino para que lo represente. Todo esto nos hace pensar que la situación puede desenvolverse o se está desenvolviendo muy favorablemente hacia la revolución bolivariana. Les decía que había algunas preguntas. Finalmente estarían estas. ¿Estarían ellos dispuestos a dialogar? ¿Se sentarán a buscar aperturas democráticas? ¿Negociarán salidas sin sacrificar el discurso del corto plazo? Por ejemplo, el discurso del revocatorio. Ellos saben que la oportunidad en que plantearon el revocatorio no es posible que se pueda desarrollar y ejecutar durante el 2016. ¿Estarían dispuestos a aceptar que sea el 2017 la fecha en la que se desarrolle el revocatorio? Pareciera que en este momento ni siquiera tienen interés en el revocatorio. Las respuestas a estas preguntas van a ser los temas que van a contestar las movilizaciones que se están haciendo hoy en Venezuela. Ayer, hoy, mañana en Venezuela. Por tanto, por el gobierno como por la oposición. Quizás los opositores aspiran que se les disuelva el Parlamento. A lo mejor están jugando a una disolución del Parlamento. Porque una disolución del Parlamento pudiera unir a la oposición. Porque una disolución del Parlamento pudiera ser un error político del gobierno que, ante
el mundo internacional aparezca como si fuésemos un gobierno dictatorial que está eliminando a uno de los poderes públicos del Estado. Todo eso lo tenemos muy claro. Lo tenemos tan claro que no hay posibilidad de disolver algo que ya está disuelto. No tiene sentido. Es como si se nos ocurriera matar a un muerto. ¿Sí? Entonces no hay nada, es preferible dejarlos vivos. Mientras más vivos estén, cometen más errores. Y mientras más errores cometan, se desacreditan más interna y externamente. La dilucidación de estos dilemas llevará forzosamente a la oposición a una fractura irremediable. Esa fractura será, y está en este momento asimilándola así el país, una pausa suficientemente holgada al gobierno para que se oxigene de una crisis que le han creado los Estados Unidos para tratar de rescatar lo que ellos llaman sus patios traseros. Posiblemente lo habrán rescatado con Paraguay, con Honduras, con Brasil, de pronto con Colombia, con Chile, pero no lo van a rescatar ni con Bolivia, ni con Ecuador, ni con Nicaragua, ni con Cuba, ni con Venezuela. Esos países y esos pueblos con toda seguridad van a resistir. No vamos a entregar las conquistas que hemos logrado. Esas conquistas son una referencia para América Latina, pero también son una referencia para el mundo, para todo el mundo. Para que desde allí nosotros entendamos que la lucha no es una lucha localizada en un continente, es una lucha mundial por el rescate de una sociedad que se ha venido tratando de construir desde 1917 y en la cual nosotros tenemos la absoluta seguridad de que vamos a triunfar y de que vamos a vencer. El poder de los Estados Unidos hoy no es el mismo poder que han venido manteniendo durante mucho tiempo. Antes se constituyeron en el único policía del mundo, daban la orden y establecían lo que había que hacer. Tumbaban el muro de Berlín a puntapiés, pero ahora Trump quiere construir un muro más grande que el de Berlín entre México y los Estados Unidos. Esos son los Estados Unidos. ¿Por quién se vota hoy en los Estados Unidos? Entre Clinton y Trump. ¿A quién se escoge? ¿Qué pasará en los Estados Unidos con el gobernante que seleccione? ¿Cuál va a ser el destino de los Estados Unidos ante una situación mundial absolutamente conflictuada, con una decisión de Rusia abiertamente manifiesta de defender sus espacios, con una situación de China amenazando económicamente a los Estados Unidos y con una confluencia muy cercana entre Irán, China y Rusia para confrontar el poder unímodo de los Estados Unidos. Nosotros no somos como antes una isla. Venezuela no es una isla en este momento. Venezuela forma parte de esa geopolítica mundial. Si nos tocan, es como si tocaran a Siria. Si nos tocan, es una situación que puede perfectamente desempolvar un conflicto mundial internacional. Pero desde allí nosotros vamos a cumplir nuestra tarea. Los demás compañeros que saben lo que está ocurriendo en el mundo vendrán después a acompañarnos o a lanzarnos un salvavidas o a prestarnos un soldado o a prestarnos la solidaridad que ustedes hoy nos prestan de manera simbólica en esta sala.
Pero con absoluta certeza, yo quiero señalarles a ustedes que esa pausa que tiene en este momento el gobierno, esa pausa refrescante que tiene el gobierno venezolano, que ya se quitó la soga que tenía en el cuello y puede lucirlo perfectamente, es lo que nos va a nosotros a oxigenar. No para resolver el problema venezolano, para resolver el problema de América Latina, con Cuba, Nicaragua, con Bolivia, con Ecuador, y con todos los movimientos libertarios que hay en América Latina, que están en Colombia, que están en Uruguay, que están en Brasil, que están en la misma Argentina, que está luchando denodadamente contra Macri. No solamente el poder, tener el poder es lo que permite construir un proceso revolucionario. Los procesos se construyen con el poder, pero hay que llegar al poder y hay que combatir al poder. Macri ha llegado allí y sin embargo los argentinos no se rinden. Allí están luchando constantemente las abuelas de la Plaza de Mayo y están luchando los trabajadores en cada uno de sus sitios, están luchando los intelectuales. No es nuestro caso, en donde todavía conservamos el gobierno, no el poder, conservamos el gobierno. El poder lo tendremos cuando construyamos una sociedad socialista para el mundo. Ese día todos tendremos el poder. Gracias.